Hola, en este video vamos a hablar sobre principios de diseño sólido. Primero hablemos de indicios de un mal diseño. Cuando tenemos una pieza de software, un módulo, un conjunto, un subconjunto, un subsistema de nuestro sistema que cumple sus requisitos, o sea, hace lo que tiene que hacer, pero que aún así exhibe algunos elementos o problemas como los siguientes, tiene ya indicios de que hay un mal diseño. Por ejemplo, rigidez. Es difícil de cambiar porque un cambio en cualquier parte afecta a muchas otras partes del sistema. Eso significa que el sistema es rígido, es difícil cambiar. Fragilidad. Cuando tú haces un cambio, hay partes que inesperadamente explotan, se rompen. O sea, el sistema es frágil. La inmovilidad. Resulta difícil de reutilizar en otra aplicación, o sea, no lo puedo mover de un lado para otro, porque no se puede soltar de la aplicación actual, está muy pegado a la solución actual. Y la viscosidad es a la hora de implementar cambios, siempre existen partes que conservan buenas cualidades de diseño, o sea, cosas bien pensadas o bien diseñadas, mientras que hay otras partes que rompen esas cualidades. O sea, que hay partes de mi sistema que están bien pensados, pero otras partes no fueron tan bien pensados. Es mejor quizás ponerle un parche a un problema en vez de pensar una solución bien hecha, un diseño creativo que cumpla con los buenos principios de diseño. Cuando mi software tiene partes así, algunas bien pensadas y otras mal hechas, pues decimos que tiene viscosidad, o sea que es viscoso. Los principios de diseño nos van a ayudar a evitar estos problemas que se pueden presentar en mi software si yo los cumplo, si yo sigo los principios. Fíjense la definición, dice, un principio es una verdad básica o una regla general que es utilizada como bases para guiar el razonamiento o las acciones. Por tanto, los principios son guías, son sugerencias que me van a ayudar, buenas prácticas que me van a ayudar a evitar un mal diseño. Los primeros principios que vamos a estudiar son los principios SOLID, que significa sólido, y cada una de las siglas está asociado a un principio. El principio de una única responsabilidad, el principio de abierto cerrado, el principio de sustitución del scope, el principio de segregación o división de interfaces y el principio de inversión de dependencias. Vamos a ver cada uno de ellos. El primer principio, que representa la S de SOLID, es el principio de Single Responsibility Principle o principio de una única responsabilidad. Este principio plantea que una clase o función de una clase debe tener una única razón para cambiar. Cuando tenemos una clase o una función delante, debemos analizar si existe más de una posible razón para que se puedan generar cambios en ella. Si es así, puede ser que se esté dedicando a más de una responsabilidad, con lo cual pues es más probable que cambie más seguido y será potencialmente menos reutilizable. Miren el ejemplo de la navaja. Una cosa que dice, solo porque algo puede hacerlo no significa que tenga que hacerlo. O sea, en una navaja puedo tener montones de habilidades, pero eso al final es incómodo y es difícil de usar. Por tanto, yo debo poner una única responsabilidad por clase o función, o sea, por clase o método. Miremos un ejemplo. Vamos a suponer que tengo una clase trabajador, una entidad trabajador, y que en ella tengo datos y métodos que se ocupan sobre actualización de los datos generales del trabajador, dígase nombre, apellido, dirección, teléfono. Además, se ocupa sobre el cambio de plaza del trabajador, o sea, de cuál es la plaza del trabajador que ocupa y si se cambia, pues actualizarla. Se ocupa también sobre la evaluación del trabajador, evaluarlo frecuentemente, todos los semestres, por ejemplo, o todos los años, depende de la frecuencia. Y además se encarga de la asistencia al trabajo. Si se dan cuenta, esa clase tiene demasiadas responsabilidades, se está ocupando de muchas cosas. Es mejor dividir esas responsabilidades en varias clases para que si una clase cambia, pues afecten a otras menos clases y además tengan menos razones para cambiar, menos razones para afectarse por un cambio. El principio de Open Close, que tiene que ver con la O de Solid, habla sobre que el diseño debe quedar abierto para extensiones y cerrado para modificaciones. ¿Sí? Al diseñar una solución a un problema general, se debe intentar encontrar el modo, esto no es fácil, es donde viene la parte ingenieril,
de que el comportamiento natural conocido se implemente, pero también pensemos que puede implementarse o pueden llegar funcionalidades que aún no se conocen o que pueden añadirse en el futuro. Por tanto, yo tengo que tener en mi clase o en mi diseño un punto para adicionar nuevo código, adicionar extensiones, sin tener que modificar lo que ya existe. ¿Sí? Que se puedan agregar nuevas cosas sin necesidad de cambiar lo que ya está. Como ven en la imagen, pues tengo una casita que está construida y yo puedo adicionar partes, pero lo que ya está, yo no debo tocarlo, ni destruirlo, ni modificarlo. Ese es el principio de Open Close. Hablemos ahora sobre el principio de sustitución de Liskov, que es la L dentro de Solid. Este es un principio de la programación orientada a objetos y define que los objetos de una superclase, o sea, de una clase padre, serán reemplazables por objetos de sus subclases sin interrumpir la aplicación. O sea, es posible reemplazarlos dado el mecanismo de herencia. Eso requiere que los objetos de las subclases se comporten de la misma manera que los objetos de la superclase, o sea, del padre. Implica que los objetos hijos se deben comportar igual que sus padres. Además de tener comportamiento propio, se deben comportar como sus padres porque existe la relación es un de herencia. Fíjense en este ejemplo gracioso. Dice, un patito de goma puede heredar o puede sustituirse por un pato real o viceversa. Bueno, un patito de goma luce como un patito, luce como un pato, suena como un pato, pero lleva baterías. Por tanto, no funciona igual. El funcionamiento de un patito de goma no es igual al de un pato real. Entonces, aunque puede parecer que podemos relacionar estas clases como herencia, no es correcto hacerlo porque no funcionan de la misma forma. Veamos otro ejemplo para entenderlo mejor. Imaginemos que tenemos una clase rectángulo que tiene los métodos setWidth, setHeight y calcular el área, que en este caso, como es un rectángulo, es altura por largo o por ancho, ¿sí? Pero asumamos que ahora quiero implementar una clase cuadrado y pues quiero reutilizar lo que ya tengo y dado que un cuadrado es un rectángulo, matemáticamente hablando, pues decido implementar el cuadrado como un hijo o como una subclase de la clase rectángulo. En mi clase cuadrado, que extiende a la clase rectángulo, eso significa en Java que hereda de mi clase rectángulo, voy a sobreescribir, o sea, voy a redefinir los métodos de setWidth y setHeight, o sea, de definir altura y ancho. Entonces, para el cuadrado, pues lo único que hago es decir que el mismo valor que viene por parámetro se lo voy a asignar a cada una de las variables. Con la sobreescritura de estos métodos, pues para ambas dimensiones voy a utilizar el mismo valor. Por tanto, las instancias de cuadrado quedan matemáticamente válidas para un cuadrado. El modelo parece consistente, ¿verdad? Parece que todo funciona. Podemos pasar un cuadrado donde quiera que haya un rectángulo. Pero veámoslo ahora en acción. Imaginemos ahora que tenemos un método cliente, un método que va a utilizar la jerarquía de clases, que recibe como atributo, como parámetro, un rectángulo, una clase de tipo rectángulo, un objeto de tipo rectángulo. Si le decimos rectángulo.setWidth, o sea, asignamos el ancho y la altura como 5 y 4 y calculamos el área, efectivamente el método hacer lo que hace es validar que esa afirmación es cierta y si no es cierta lanza una excepción, o sea, lanza un error. Pero en este caso es cierto, o sea, se cumple perfectamente para un objeto rectángulo. Ahora imaginemos que por parámetro, en vez de venir un objeto rectángulo, viene un objeto de tipo cuadrado, que es un rectángulo, por tanto perfectamente puede venir por parámetro. Cuando yo asigno la altura o el ancho a 5, se pone un cuadrado de 5 por 5. Pero cuando asigno la altura en 4, se pone un cuadrado de 4 por 4. Y 4 por 4 no es 20. ¿Sí? Entonces, en este caso, se evidencia como no, o sea, la clase cuadrado no se comporta de la misma forma que un rectángulo. Se está incumpliendo el principio de sustitución de Liskov. Yo no puedo sustituir un rectángulo por un cuadrado. No puedo sustituir un padre por su hijo en cualquier punto. No funciona porque el comportamiento es diferente. Un cuadrado no cumple con el comportamiento de un rectángulo.
Cuando yo cambio el alto y el ancho de un cuadrado, este se va a comportar de manera distinta a cuando yo cambio el alto y el ancho de un rectángulo. Por tanto, en este caso, aunque parece que un cuadrado es un rectángulo, se comporta de manera diferente y no cumple el principio de sustitución de Liskov, o sea, no puedo hacer esa herencia. Aquí a la derecha aparece una imagen que es la posible solución. Aparece una interfaz de la cual implementan, o pudiera ser una clase abstracta también, de la cual heredan o implementan dos clases, cuadrado y rectángulo, donde cada una va a implementar su comportamiento porque es un comportamiento diferente. Y así pues ponemos un ejemplo de lo que es el principio de sustitución de Liskov. El principio de segregación de interfaces corresponde a la I de Solid, de Interface Segregation. Va a hablar sobre la división de interfaces. Segregación significa dividir. Ya hemos visto el concepto de interfaz previamente, donde varios subsistemas pueden, o un sistema puede ofrecer una interfaz para que otros componentes lo utilicen. Los clientes, este principio dice que pues, los clientes de esos subsistemas no deberían depender de interfaces que no emplean. Sencillamente deberían utilizar las que sí emplean. Es mejor tener pequeñas interfaces, como aparece en el dibujo, que una única interfaz grande donde de pronto haya cosas que a mí no me interesan. Las interfaces deben ser tan pequeñas como sea posible, de modo que mantengan la cohesión de las funciones que declaran, o sea, el objetivo, o sea, las funciones o los métodos que posee, pues tengan relación entre sí. Una vía para lograrlo es que si una misma interfaz es empleada por más de un tipo de cliente y cada uno tiene sus necesidades separadas, posiblemente la solución es dividir esa interfaz gruesa, esa interfaz grande, en dos o más, para hacer cada una de las nuevas interfaces más ajustadas a las necesidades de un cliente, brindando únicamente lo que necesita. De eso habla el principio de segregación de interfaces. Finalmente, la inversión de dependencias o dependency inversion, que es la D en los principios SOLID, habla sobre diseñar hacia las interfaces y no hacia las implementaciones. Ya hemos hablado de esto previamente. Este principio reconoce la separación de la interfaz abstracta de su implementación concreta. ¿Por qué? Porque es mejor depender del qué y no del cómo, ¿sí? Imagínense que quiero conectar directamente los cables al enchufe. No, pues tengo una interfaz que se ocupa de eso. Yo no sé qué tipo de cable tengo, pero sí sé cuál es mi interfaz. Puedo cambiar los cables, pero mi interfaz se mantiene y así sigue funcionando correctamente mi sistema. Parte de la observación de que mientras las interfaces tienden a permanecer estables, las implementaciones pues pueden variar. O sea, la forma en que yo implemento ese algoritmo puede variar, pero la interfaz tengo que mantenerla estable. Pueden aparecer nuevas, modificarse algunas formas de cómo pues, se va a implementar una cualidad o un algoritmo en específico, ¿sí? Pero la interfaz debe mantenerse estable. Si yo cumplo este principio, mi sistema es más fácilmente de modificar y más fácilmente de extender. Y hasta aquí los principios SOLID. En el próximo video vamos a hablar de otros principios o de otras buenas prácticas que también son importantes.